Muy buenas tardes, les saluda Sonia Córdoba, estudiante del Diplomado de Neurociencias. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se captan y transforman los estímulos sensoriales. Las personas estamos expuestas constantemente a estímulos ante los cuales responden nuestros sentidos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasa en nuestro cerebro cuando probamos algún alimento, cuando olemos una flor o cuando escuchamos música o un ruido fuerte? Pues ahora vamos a descubrirlo. Analizaremos el recorrido neuronal que se realiza cuando utilizamos el sentido del gusto, el olfato y el oído. Empezaremos con el sistema sensorial gustativo. El gusto capta la presencia de ciertas moléculas que se disuelven y su información baja por tres nervios diferentes que podemos observar en esta imagen. Tenemos por acá el nervio vago. Acá tenemos el nervio glosofaringio y más arriba tenemos el nervio mandibular. Esto hace que el sentido del gusto sea el sentido más robusto de todos. Su órgano sensorial son las papilas gustativas y el receptor especializado es el corpúsculo gustativo. El área cortical de procesamiento se sitúa en el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Como lo podemos ver en esta imagen que tengo por acá en 3D, el lóbulo temporal se ubica en esta zona y por acá tenemos el lóbulo parietal. De igual manera, en la maqueta que les presento, podemos ver que acá se encuentra el lóbulo temporal y en esta otra parte se encuentra el lóbulo parietal. El recorrido de la vía neurológica que lleva el estímulo desde el receptor al cerebro es el sistema sensorial gustativo y lo podemos describir de la siguiente manera. Primero, las papilas gustativas de la lengua captan el estímulo en donde se disponen numerosas neuronas denominadas corpúsculos gustativos, cada una de las cuales se especializa en la captación de un sabor en particular y en la activación de un área diferente de la corteza. Posteriormente, una vez que los corpúsculos gustativos generan un impulso nervioso, este es transportado alternativamente por uno de los tres nervios, ya sea el nervio vago, el glosofaringio o el mandibular. La información gustativa ingresa al encéfalo a través del tronco encefálico, desde donde la información es remitida al tálamo. Desde el tálamo la información es llevada al área gustativa primaria, en donde los estímulos nerviosos procedentes de las papilas son interpretados como sabores. Muy bien, vamos a continuar con el sistema sensorial olfatorio. El estímulo que capta el sentido del olfato es la presencia de determinadas moléculas que flotan en el aire, llamadas odorantes. Sus órganos sensoriales son la nariz, el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio. El receptor especializado son las células bipolares y el área cortical de procesamiento, el lóbulo temporal. Como lo vimos anteriormente, el lóbulo temporal se ubica en esta área. Revisaremos ahora el camino de los olores hacia el cerebro. Primero tenemos que la vía olfatoria comienza en las células bipolares de la pituitaria amarilla. En el bulbo olfatorio se encuentran las células mitrales, las cuales hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma. Luego, los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente al cerebro, sin pasar por el tálamo. Una vez que el cerebro recibe la información olfatoria, se bifurca en paralelo hacia dos áreas olfatorias primarias. Muy bien, por último hablaremos del sistema sensorial auditivo. La audición responde a las vibraciones de las moléculas del aire y su información viaja junto con el equilibrio. Sus órganos sensoriales son
El pabellón, el canal auditivo, el tímpano, la cóclea, el nervio auditivo y huesos pequeños. ¿Cuáles son estos huesos pequeños? El martillo, el yunque y el estribo. El receptor especializado son las células ciliadas y el área cortical de procesamiento, el lóbulo temporal, que repasando vemos que el lóbulo temporal está en esta zona. La vía auditiva es la siguiente. Una vez que las células ciliadas han generado un impulso nervioso, este es transportado por sus axones hasta el ganglio espiral. La información auditiva es llevada al bulbo raquídeo para ser enviada al núcleo olivar superior y al núcleo coclear. A partir de allí, la información es transportada a los colículos inferiores del mesencéfalo y remitida posteriormente al tálamo. Desde el tálamo, la información es enviada a la corteza auditiva primaria y en el lóbulo temporal. Esta estructura está organizada de modo que las regiones más anteriores decodifican los sonidos graves y las más posteriores los sonidos agudos. Así, cada hemisferio cerebral recibe información de cada oído. Hasta aquí una nueva entrega informativa sobre el maravilloso mundo del cerebro. Nos vemos.